Bien, buenos días, señores estudiantes. Soy Jorge Mamani Calcina, docente de física de la Universidad Nacional de San Agustín. Vamos ahora a poder presentar esta primera práctica que se llama teoría de mediciones o prácticamente mediciones, la parte teórica. Para ello vamos a poder primero entender a qué se implica la parte de mediciones. ¿Qué implica el término, la palabra medición? Medición viene del procedimiento, resultado de un procedimiento de comparación. Vamos a comparar dos cantidades físicas, una cantidad conocida o escala llamada patrón con otra cantidad desconocida llamada X. En este caso, esa cantidad desconocida llamada X puede ser la longitud de una lata de leche Gloria, el diámetro del cilindro de la lata de leche Gloria, que tiene forma circular. Bueno, estaba goteando un poquito. Quizás también la longitud de su celular, el largo y el ancho. Si queremos medir datos como longitud, usamos un instrumento idóneo o apropiado llamado regla, cinta métrica, flexómetro, wincha, vernier, ¿ya? Incluso la cinta que usan los señores para costura, para medir lo que es la longitud de la manga, el cuello, todo ello. Entonces, cuando hablamos de mediciones, necesariamente tenemos que hacer referencia a la comparación. Vamos a comparar una escala, unidad llamada patrón, con una longitud, en este caso, X. Pero si queremos averiguar la masa de un objeto, la cantidad de inercia que posee un objeto, entonces medimos la masa utilizando la balanza. Si quiero saber el volumen del cilindro, tendría que hacer uso de las fórmulas de geometría o para encontrar el volumen, el área de la base circular multiplicada por la altura. En todo caso, cuando medimos, vamos a hacer uso siempre de una escala, ya de una escala patrón como regla o cinta métrica. En otro caso, si queremos medir más, usamos la balanza. Y si quiero medir tiempo, usaremos un cronómetro, que puede ser un cronómetro mecánico antiguo o un reloj digital o un celular simplemente. Vamos entonces, amigos, a entrar a esta parte de cantidades físicas. Entonces, vamos a mostrar la parte de cantidades físicas. Quiero mostrarles en la diapositiva, para compartir la pantalla, qué implica una cantidad física. Voy a proceder a compartir la pantalla. Espero que todo se pueda observar sin dificultad. Vamos aquí. Por ejemplo, si hablamos de cantidades físicas, una cantidad física es una propiedad que se puede asignar un valor número, que se puede asignarle un valor numérico. ¿Ya? Este valor numérico tiene además una unidad característica de esa magnitud física. Por ejemplo, si queremos medir la longitud, usaremos pues en este caso un escalímetro. Es posible, ¿ya? Un escalímetro, el cual tiene divisiones ya bien divididas, proporcionadas, y a cada escala, por ejemplo, hay una parte que está en centímetros, otra en pulgadas. Aquí no se observa muy bien quizás, pero yo les voy a mostrar aquí. Aquí puede haber una regla. Aquí se ve una regla, de repente, ¿ya? Para observar la longitud. Si queremos medir masa, podemos usar un instrumento llamado balanza. Si quiero medir carga eléctrica, usamos instrumentos de medición para observar la corriente. ¿Cuánta carga fluye por unidad de tiempo? A eso denominaremos corriente. ¿Cuánta carga fluye por unidad de tiempo en una sección transversal? Bueno, el tiempo también es una magnitud física. Esa magnitud física nos indica cuánto duraría un proceso, un evento o cierta actividad que desarrollaremos durante el día. El tiempo lo medimos en base al cronómetro, utilizando el cronómetro. Las unidades que se asocian para cada medición va a depender mucho del tipo de magnitud física, lo cual queremos mostrar. En este caso, las unidades pueden ser la unidad establecida, por ejemplo, el centímetro. Si queremos medir el diámetro de un CD o de un DVD, el diámetro usamos la escala del instrumento, que si la lectura está en la escala de centímetros, anotaremos en centímetros, pero luego esa cantidad la transformamos a metros para poder obtener el valor en el sistema internacional de unidades. Entonces podemos decir que si es que la longitud del diámetro del CD
es 12 centímetros, esto se puede posteriormente convertir a metros, haciendo el factor de conversión que un centímetro es un cienavo del metro. Entonces, el diámetro sería 0,12 metros. Bueno, entonces en un metro es la longitud de una ruta recorrida por una onda luminosa. Recordemos que la luz tiene una velocidad muy grande y el tiempo que recorre un metro de longitud para la luz equivale a una cantidad muy, pero muy pequeña, porque la velocidad es muy, pero muy grande. Es una forma de medir el tiempo. Un metro que recorre la luz y esto lo hace con una rapidez determinada. Y eso le llamaremos cuánto tiempo demoraría recorrer la luz en la distancia de un metro. Bien, las unidades del sistema internacional. Las unidades para el sistema internacional. El kilogramo es la unidad de masa, ¿ya? Entonces recordemos que la masa nos indica la cantidad de inercia que posee un cuerpo. Tenemos ahí, el estándar es el único que requiere comparación para convalidar. Es decir, las cantidades que sirven de patrón son aquellos que en base a ellas vamos a obtener la información. ¿Ya? En este caso, ese estándar es el único que requiere comparación para validar el mismo artefacto. ¿Ya? Por ejemplo, de pesas y medidas tenemos aquí. El segundo es la duración, que duraría los periodos de radiación correspondiente a un átomo llamado de cesio. ¿Ya? Aquí tenemos el origen del tiempo, prácticamente cómo hemos ido entendiendo a qué equivale un segundo. El segundo es la duración de ciertas cantidades de periodos de radiación que corresponden a la transición de los niveles hiperfinos del estado base, del átomo de cesio, 133. Tenemos en la física 7 cantidades fundamentales o unidades fundamentales, la cual llamaremos, en este caso, longitud, masa, tiempo, que es la que más conocemos nosotros, la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica, que indica cuánta carga fluye por unidad de tiempo en una sección transversal determinada, la temperatura, que mediría el grado de vibración molecular o atómica de un cuerpo, de una sustancia, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia. La unidad en el sistema internacional es el metro para la longitud, kilogramo para la masa y segundo para el tiempo. La corriente eléctrica se mide en amperios en las unidades y la temperatura se mide en Kelvin, ¿ya? No en grados Celsius o centígrados. Intensidad luminosa en candelas y la cantidad de sustancia en moles. Las unidades tienen su simbología para poder representarlo de otra manera o abreviatura. M, minúscula para longitud, kilogramo, kg para la masa, S minúscula siempre para el tiempo, no hay que olvidarse. En el caso de amperio, realmente aquí es letra A mayúscula, vamos a corregir aquí, A, ¿ya? Bien. Ahora, esta información se obtiene de esta fuente, ese website, esa página. Bien, vamos a pasar. Ahora, luego de ver las unidades del sistema internacional, en otros países existen unidades usuales, en Estados Unidos, por ejemplo, unidades antiguas que todavía se pueden utilizar, pero las unidades que en el laboratorio de física vamos a manejar nosotros es en el sistema internacional. Cuando procedamos a determinar volúmenes, procedamos a determinar fuerza en Newton, energía en Joule. ¿Ya? Bien, ahora vamos en física mecánica, nuestro laboratorio es de física mecánica. En el laboratorio de física mecánica, lo que más se utiliza con mayor frecuencia son cantidades fundamentales como la masa, la longitud, el tiempo y la fuerza. Entonces, la masa, longitud, tiempo y fuerza van a derivar otras cantidades físicas posteriores, como trabajo o energía. Bien. Queremos convertir unidades. Para escribir una conversión o para expresar la conversión de unidades, vamos a usar, primero hay que escribir a dónde queremos llegar, la cantidad que vamos a convertir y a dónde queremos llegar. Luego definir la unidad en términos de la unidad deseada. Es decir, partir, digamos, si quiero convertir 5 centímetros a metros, entonces parto de 5 centímetros y a dónde quiero llegar, a metros. Entonces hay que buscar la relación que nos puede brindar un factor llamado factor de conversión. Factor de conversión. Bien, y vamos a multiplicar a la cantidad que deseamos
convertir por esa cantidad o por ese factor de conversión. Hay que hacer un producto, en todo caso. Ahora, volvamos a nuestra parte de la guía. Vamos ahora a mostrarles la guía que se quiere utilizar. Pero antes vamos a mostrar un instrumento que se va a usar con más frecuencia. Quizás en casa no lo tengamos. Se llama calibre o vernier. Pero en casa vamos a usar una regla o centímetro. Un instrumento que mide con más precisión la longitud o el ancho de un objeto muy pequeño es el llamado vernier o calibre. A ver, por ejemplo, no sé si me pueden observar, voy a cambiar ahorita para que nos podamos ver mejor. Aquí. Voy a... Aquí. Por ejemplo, vemos aquí una regla, ¿de acuerdo? ¿Se puede ver? La escala que tiene esta regla está por la parte superior indicado en centímetros. En la parte inferior indicado en pulgadas. Pero fíjense que en la parte superior, desde 0 hasta 10, que es aproximadamente por acá, 10, hay cada vez más divisiones, muchas más divisiones. Entonces, de 0 hasta 10 centímetros, en esa escala tenemos cada vez el paso de la escala es más pequeña. Es decir, cada milímetro aún todavía está partido por la mitad o tiene una división que es la mitad. Y más adelante, de 10 centímetros a más, la mínima división de la escala sería 1 milímetro. Y aquí, en esta región, la mínima división de la escala sería medio milímetro. ¿Ya? Entonces, la división de la escala nos va a brindar, en cierta manera, la información, la cual llamaremos después incertidumbre. Más adelante. Ahora vamos a mostrar que si quisiera medir longitud de esta lata de leche Gloria con una regla, lo idóneo, lo apropiado sería mejor colocar nuestro objeto, la longitud o altura, frente a la escala. Y aquí podemos observar un valor aproximado. ¿Cuánto ven ahí? ¿Cuánto ven, amigos? Es aproximadamente 10,5, me parece. Hay que tener cuidado para observar. O 10,4. Si fuera 10,5 centímetros, entonces estamos en la región mayor que 10 centímetros. Por lo tanto, la precisión o la incertidumbre asociada a esta medida sería 1 milímetro. Pero en centímetros hay que expresarla por la conversión. Es decir, 10,5 centímetros más o menos algo. Y ese algo se va a llamar incertidumbre de la medida. ¿Ya? Muchos también le llaman error de la medición. O precisión en algunos casos. Entonces, la precisión o incertidumbre de esa medida sería 0,1 centímetro. Entonces, la medida va a ser 10,5 más menos 0,1 centímetro. Vamos a ver alguna información teórica que tenemos también para lo que es mediciones en la parte de la primera práctica de física mecánica. Voy a compartir con ustedes ahora la información teórica para luego desarrollar nuestra práctica del día de hoy. Entonces vamos a compartir la información teórica. Ya, ahora espero que se pueda ver. Tenemos aquí esta información. Toda medida de una magnitud física no siempre es exacta, siempre posee una incertidumbre, al cual llamaremos error en algunos casos. Y generalmente esa incertidumbre es la mínima división de la escala del instrumento de medida, como les comenté en el caso de la regla. ¿Ya? Ahora, una medida, ¿cómo se expresa? La medida se expresa así, X, voy a colocar un poco más grande, pero que se pueda observar aquí. X es igual X raya más menos delta X, como se mira aquí. Ahora, X raya representa, en algunos casos, el mejor valor, el best value, el mejor valor de una medida. En algunos textos mencionan el valor más probable.
más menos indica la posibilidad de tener un valor máximo o mínimo. Delta X sería la incertidumbre. Delta X se llama incertidumbre de la medida, en algún caso llamado error. Y después de la expresión de escribir tanto el valor más probable, el mejor valor, ¿ya? Y la incertidumbre de la medida, se coloca la unidad. Y la unidad asignada va a depender de la magnitud física a la cual estamos refiriéndonos. Si medimos longitud, la unidad sería metros. Si medimos tiempo, la unidad sería segundos. Y si medimos masa, la unidad sería kilogramos. Esto en el sistema internacional de unidades. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá tenemos la longitud de una mesa que se mide con un instrumento. La longitud es igual a 250,0, por ejemplo, más menos 0,1 centímetros. Si vemos ahí, la unidad está en centímetros. Eso implica que el instrumento utilizado para medir esa longitud está en la escala de centímetros. ¿Ya? Entonces, es bueno reconocer que cuando medimos una cantidad física, la unidad que estamos asociando a esa medición, que más adelante le llamaremos medición directa, tiene la unidad de la escala del instrumento. Entonces, luego vamos a ver tipos de medición. La longitud de ahorita se expresa como 250,0 más menos 0,1 centímetros. Claro está que esta cantidad después se puede convertir a metros. Bien, ahora, ¿qué pasa si tenemos una medición? Cuando tengamos una medición, vamos a decir el valor medido, el mejor valor, el valor más probable, y en algún caso quizás también es posible que sea valor promedio, ¿ya? Valor promedio. Porque el valor promedio obtenemos luego de una serie de mediciones. Cuando medimos una sola vez, va a llamarse el valor, vamos a llamarle el valor central, el mejor valor, ¿ya? De la medida. En este caso, el valor central o el mejor valor de la medida es X raya. Y tiene una región donde tenemos, está sombreada, ¿ya? Si la longitud, por ejemplo, fuera 5,4 más menos 0,1, el 5,4 representa el mejor valor de la medida. Más 0,1 tendríamos el valor máximo 5,5, menos el 0,1 el valor mínimo 5,3. En todo caso, todo lo que observamos ahora es una región de incerteza. Es importante identificar la región de incerteza. Bien, tenemos la lectura o magnitud y la región de incerteza. ¿Qué representa la región de incerteza? Representa la región de probabilidad donde se espera que nuestro valor teórico o bibliográfico se ubique dentro de esa región de incerteza. Ejemplo, si obtenemos en un experimento determinado como caída libre, quizás encontrar el valor de la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad en cierta localidad tiene un valor esperado. Entonces, por ejemplo, en Arequipa hay autores o hay libros que establecen que tenemos un valor de 9,778. Bueno, 9,776 o 9,78 para ser un poco más aproximado. Si el valor de aceleración de gravedad en Arequipa fuera 9,78, el valor esperado, y el valor esperado teórico o bibliográfico en algún caso, entonces cuando hagamos caída libre o cuando se haya hecho caída libre, el valor de G, que podría ser promedio, y tendríamos un error para encontrar el valor de G máximo y G mínimo, en esta región de incerteza de gravedad, por ejemplo, el valor de la aceleración de gravedad debería caer dentro de la región de incerteza. ¿Ya? Cuando el valor teórico o esperado o bibliográfico se ubica dentro de la región de incerteza, entonces hay una incertidumbre o error que prevalece mucho más, ¿ya? Y se va a llamar error error, en este caso cuando está dentro, ese es un error accidental. Cuando el valor esperado teórico cae fuera de la región de incerteza, se dice que hay un error sistemático. Bien, vamos a continuar entonces ahora viendo lo que es incertidumbres. Por ejemplo, tenemos aquí la forma de escribir la medición que comúnmente se hace, el valor esperado, el mejor valor, el valor central, más o menos la incertidumbre y la unidad. Pero hay otra forma de expresar esto, usando una incertidumbre llamada incertidumbre relativa porcentual. Entonces, ¿cómo se halla esto? X es X raya, o el valor central, y la unidad, más o menos el factor entre, o el cociente, entre la incertidumbre de la medida, entre el valor de la medida, o el valor central, todo eso por 100%. Y esto nos conlleva a decir que tenemos el valor medido más menos la incertidumbre relativa porcentual, porque es por 100%.
Usando esta información, delta X sería 0,1. El mejor valor X raya sería 250,0. Cada una en centímetros, claro. Y luego al dividir los valores tanto delta X sobre X raya, la unidad se simplifica y tendríamos el valor multiplicado por 100%, quedaría 0,04%. Una cosa aquí. El 0,04 tiene una cifra significativa, pero 2 decimales. El 250 representa el valor de la medida y esta tiene 3 cifras significativas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Generalmente, la incertidumbre de una medida se expresa con una cifra significativa, ¿ya? Por ejemplo, 0,042 tendría 2 cifras significativas, el 4 y el 2. Pero 0,042 tendría 3 decimales. A veces confundimos un poco la cantidad de cifras significativas con los números decimales. Entonces, hay que redondear solo al final del procedimiento, no durante el proceso. Solo al final podríamos redondear a una cifra significativa. Es lo más recomendable. Bien. Ya, una cosa más. Aquí fíjese, la lectura que se hace con instrumento se va a llamar medición directa. Y esa medición directa tiene incertidumbre. La cantidad de decimales que tenga la medición directa debe ser igual a la cantidad de decimales que usted está mostrando como lectura o el mejor valor. Por ejemplo, acá la cantidad de decimales para 0,1 es un decimal, pero la medición también tiene un decimal. Sin embargo, se observa que aquí el número de cifras significativas son diferentes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más sobre cifras significativas. Hay que tener cuidado por esto, amigos, ¿ya? Entonces, cuando se realiza una medición, siempre debe incluirse toda la información que sea posible. La cantidad de dígitos es la manifestación de cuán precisa es nuestra medida. Aquella medida que tenga mayor cantidad de dígitos en la escala o en la lectura o en la incertidumbre, pues va a tener mejor precisión, ¿ya? Por ello hablamos de cierta cantidad de dígitos que sean significativos. Bien. Ahora vamos a... una cosa más quería comentarles. Muchos pensamos, a ver, yo quiero medir la masa de un imán usando una balanza mecánica y una balanza electrónica. ¿Cuál sería mejor? Pero para medir hay que ver qué estamos midiendo, qué propiedad quiero medir y a quién estoy midiendo. Los imanes, por ejemplo, crean un campo magnético y algunos circuitos, como balanza electrónica, poseen circuitos que usan corriente. Entonces, es recomendable medir la longitud del imán. Si tengo una balanza electrónica digital y una balanza mecánica, habría que ver si es que el campo magnético del imán no influye en la lectura que puede brindar la balanza electrónica, es posible que sea ahí mejor, o en la balanza mecánica. Entonces hay que tener cuidado qué es lo que voy a medir, ¿ya? Ahora, vamos aquí, multiplicación y división. Cuando decimos que hay productos, por ejemplo, si queremos medir el largo y el ancho de un objeto, vamos a llamarle una caja de fósforos. Acá tengo una caja de fósforos. Ya, por si acaso, esto es para los apagones. Cuando hay corte de luz, prendemos la velita o para prender la cocina. Algunos lo usan para otros fines, digamos, ¿ya? Con cigarrillo, pero no hay que usar, no es recomendable realmente tener el hábito de fumar, no es recomendable porque hace daño a los pulmones. Sigamos. Esta caja de fósforos tiene, por ejemplo, un largo, un ancho y una altura. Por donde usted lo vea, el volumen no va a cambiar, porque el volumen se obtiene a partir del producto de las dimensiones largo, ancho, altura. Sin embargo, si hablamos de multiplicación, vamos a hacer uso de esta operación. Multiplicar largo, ancho y altura. Y si quiero encontrar el área, multiplicaríamos largo por ancho. Ejemplo, tenemos aquí los datos de largo, 11,3 más o menos 0,1 centímetros. Y luego tenemos la información del ancho, 8,4 más o menos 0,1 centímetros. Entonces, para encontrar el área de la superficie de cierta forma rectangular o placa rectangular en una de las caras, habríamos que multiplicar 11,3 por 8,4. Y para hacer esa operación, pues necesitamos hacer uso de la calculadora científica. Multiplicando 11,3 por 8,4 resulta aproximadamente 94,92 centímetros cuadrados. Bien, esta información tiene 4 cifras significativas.
Pero ¿qué nos falta? Nos falta ya la incertidumbre. Ya, luego vamos a ver cómo ya la incertidumbre del caso del producto, por ejemplo. Bien, ahora, suma y resta. Tenemos para sumar y para restar dos cantidades. Por ejemplo, para hallar el perímetro de un terreno, sumamos las dimensiones, ¿no? De los bordes del contorno. 123 más 5,35. Tenemos 128,35. Entonces, tenemos aquí tres cifras significativas en ambos casos. Entonces, la respuesta debe tener tres cifras significativas. Es lo que se espera. Por lo tanto, tendríamos 128,35 y faltaría colocar ya la cantidad el valor de incertidumbre, ¿no? Todavía nos falta hacer eso. Entonces, pero hasta aquí podemos observar que tenemos que la cantidad debe ser redondeada a tres cifras significativas. Bien. Ahora, 1,002 menos 0,998. Les da un valor de 0,004. La respuesta que usted está obteniendo ahora está redondeada a una cifra significativa. A una cifra significativa. Ahora usted dirá, entonces, profesor, ¿hasta cuándo voy a redondear? Ya, entonces, luego de un procedimiento, hay que hallar la incertidumbre de estos cálculos, esa incertidumbre del área, del perímetro, y esa incertidumbre hay que redondearla a una cifra significativa. Entonces, primero vamos a obtener el valor central, el valor probable, ¿ya? Y después el valor de la incertidumbre, más adelante. Bien, ahora redondeo. Acá nos va a hablar sobre redondeo, pero antes vamos a la idea de redondeo. Por ejemplo, aquí tenemos la longitud de 4 cifras significativas. Nos pide redondearlo a 3 cifras significativas, entonces sería 16,5. 16,5 metros. La masa, 25,86 gramos. Para para expresarlo a 3 cifras significativas, sería 25,9. 9. O sea, el 8 ha ascendido a una unidad. Y de esa manera expresamos, por ejemplo, la temperatura. Vamos 24,976, pero si nos piden a 3 cifras significativas, quedaría 25,0. No 25, porque 25 indicaría 2 cifras significativas. Entonces, estamos redondeando en este caso a 3 cifras significativas. La fuerza, que inicialmente está con 4 cifras, lo redondeamos luego a 3. Y así. Entonces, para expresar una medición, se expresa así. Si la medición tenemos hecha con una escala en centímetros, entonces la incertidumbre puede tener 0,1 de valor en centímetros y la lectura no se escribe 250, sino 250,0, porque la cantidad de decimales de la medición directa es igual a la cantidad de decimales del valor que estamos observando. Y debo expresarlo así. 250,0 más menos 0,1 centímetros. Para el tiempo tenemos 0,1 incertidumbre y el valor de 24,58. Entonces aquí no es correcto. Debería tener la misma cantidad de decimales, ¿ya? 0,1 y 24,6. La lectura. Bien. Ahora, los errores se pueden clasificar o incertidumbres de dos formas. Error sistemático, error accidental. El error sistemático se refiere generalmente cuando estamos sometidos a condiciones que a veces no podemos evitar. Por ejemplo, el clima, ¿ya? El estado del clima. A veces queremos hacer un experimento de física, electricidad, y quizás la humedad del ambiente no nos facilita el proceso de cargar eléctricamente un objeto, pues, por ejemplo, ¿ya? O que el instrumento esté, digamos, dañado, ¿no? Por ejemplo, o que la escala esté no calibrada, o que no esté bien dividida la escala. Son errores que se desean minimizar. Realmente un error en una medición no se va a evitar. Lo que hacemos es minimizar el error. Pasar de un error sistemático, cuando luego pueda tener, debido a la defectuosidad del equipo, bueno, habría que minimizarlo. También el error sistemático tiene que ver con el procedimiento, en algunos casos. Error accidental. El error accidental es aquel error que generalmente son producidos por causas que nosotros podemos, en cierta forma, manejarla. Por ejemplo, error de lectura, la ubicación de la persona, ¿no? ¿Ya? Si bien es cierto, son muchas causas las que provocan el error accidental o aleatorio, pero lo que propiciamos o lo que queremos hacer para una medición es minimizar los errores.
Minimizar. Siempre va a haber sistemático y accidental. Van a estar presentes los dos tipos de errores durante el procedimiento de medición. Pero lo que buscamos nosotros es minimizar los errores. ¿Ya? Minimizarlos. No se va a poder reducirlos al cero. ¿No? Bien. Ahora, estimación externa. La estimación externa se da cuando hacemos generalmente una medición, una sola medición. La lectura de la longitud de la caja de fósforos con la regla, si lo hago una vez, es un procedimiento que estamos empleando estimación externa, una sola vez. Pero cuando medimos más de una vez una cantidad, vamos a buscar un valor más probable, de repente el valor promedio, y ese procedimiento que implica usar promedio sería estimación interna. Por ejemplo, aquí. El promedio aritmético está asociado a varias mediciones. Entonces, y hay unas incertidumbres que se asocian a ese promedio. El valor promedio, ahora tenemos más de una medición de la misma cantidad física con el mismo instrumento, ¿ya? De preferencia. Entonces tenemos x1, x2 hasta x enésimo. Y la incertidumbre asociada a esa medición se puede hallar mediante las diferencias de los valores absolutos. O sea, esas diferencias, ¿ya? Pero el valor absoluto, perdón, cada uno sobre n. Esto sucede generalmente cuando el número de datos es entre 12 a 5. Pero si son más de 5 mediciones, usamos esta relación. X promedio, la suma de valores entre el número de datos. No cambia la expresión, pero el error sí. Esto se llama desviación estándar. ¿Ya? Esta es desviación estándar de la dispersión de datos, cuando n es mayor a 5. Pero toda medida también tiene una desviación estándar de la media. Para encontrar la desviación estándar de la media, se hace la operación. Esta desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de datos. Es decir, la desviación estándar de la dispersión lo llamamos de esta manera, que también se puede hacer con la calculadora. Pero si queremos encontrar la desviación estándar de la media, hay que dividir este valor sigma x entre raíz de n. ¿Ya? Bien. Finalmente, un valor promedio quedaría así. El valor, ahora sí sería, el valor promedio más menos la desviación estándar, pero de la media. Es esta. Se van a dar cuenta porque hay un sigma x rayita. Esto se llama desviación estándar de la media, que es la desviación estándar debido a la dispersión de datos sobre raíz de n. Bien. Y si queremos sumar o restar, tenemos aquí la suma y diferencia de dos variables. Z sería la suma o resta. Entonces, la incertidumbre de esa suma o resta va a ser siempre la suma de las incertidumbres. ¿Ya? Entonces, si tengo dos cantidades que voy a sumar, cada una cantidad tiene su incertidumbre, la operación es suma, entonces la incertidumbre de esa operación suma va a ser igual a la suma de las incertidumbres de cada medida. Bien, ahora, esta parte que estaba mostrado en la información, quizás la deducción de la operación. Pero, ¿qué pasa si tenemos nosotros el producto? Por ejemplo, aquí. Z igual X por Y. Entonces, la incertidumbre de Z entre Z, esto se va a llamar incertidumbre relativa. Es aproximadamente porque acá para encontrar esa relación es una aproximación. Ya, es una aproximación por si acaso, pero en realidad esto de incertidumbre proviene del análisis infinitesimal, usando derivadas parciales. ¿Ya? Esta es una aproximación. Delta X sobre X raya se llama incertidumbre relativa de X. Delta Y sobre Y raya, incertidumbre relativa de Y. Entonces, lo que buscamos aquí es la incertidumbre de Z. Es decir, todo lo que está en el segundo miembro, que ustedes observan allí, multiplicado por Z raya. ¿Pero qué es Z raya? El mejor valor del producto. Y multiplicamos X raya por Y raya. Son los mejores valores. ¿Ya? Es para el producto. Bien. Entonces, vamos a tener, en final de cuentas, una ecuación para producto y cociente y otra ecuación para potencia. Una cosa aquí. En el caso de producto y cociente, Z es igual a X por Y sobre U por V. Entonces, la incertidumbre asociada a esta operación producto y cociente
va a depender de la incertidumbre relativa de cada uno de los términos. De esta manera, todo esto se multiplica por z raya para encontrar la incertidumbre de z. Bien. Y en el caso de potencia, porque acá tenemos incertidumbre relativa de cada término. ¿Ya? En caso de potencia, un ejemplo de potencia sería volumen, pi radio cuadrado por altura. Radio podría ser x, el cuadrado, el 12 sería a, la altura es y b de bueno valdría 1. Entonces, es un ejemplo. La operación asociada a la potencia sería la incertidumbre de ese cálculo, potencia, entre la potencia o el mejor valor de la potencia, aproximadamente. El exponente de x va a pasar como coeficiente, pero en valor absoluto, necesariamente. Todo esto por la incertidumbre relativa de x. Esto se parece a la derivada. Más, como y tiene exponente b, el valor absoluto de b, multiplicando por la incertidumbre relativa de y. ¿Ya? Esto es lo que se puede aplicar. Bien, amigos. Ahora, dicho esto, vamos con unos ejemplos. Ejemplo, si L es la operación x por y sobre z, vamos a encontrar el mejor valor de L y la incertidumbre de L. X tiene mejor valor 200, más menos 2 como incertidumbre. Fíjese que también aquí ya tenemos, y si la incertidumbre es entera, el valor también que está mostrándose es entero. Y tiene dos decimales, 0,01 de incertidumbre y el valor 5,00, pero en metros. Y Z, 10,0 más menos 0,5 en metros. Calculando el mejor valor de L, se multiplican los mejores valores, 200 por 5. Y todo eso dividimos entre el mejor valor de Z, que es 10. 200 por 5 sobre 10. No se olviden de las unidades. Es importante las unidades. Esto está en metros y al final va a quedar 100 metros. 100 metros. Bien, ahora la incertidumbre. Pero como la operación es producto y cociente, hacemos esa regla. Delta L sobre L raya. En este caso es producto y cociente. Delta L sobre L raya sería delta X sobre X raya más delta Y sobre Y raya más delta Z sobre Z raya. Es decir, estamos utilizando las incertidumbres relativas. Toda esa suma de fracciones nos queda 0,062, que al ser multiplicado por L raya, que va a ir al miembro derecho, entonces va a ser 6,2 metros. Ah, ya. Miren, la incertidumbre tiene dos cifras significativas, 6 y 2. Hay que redondear a una cifra significativa, hemos dicho. Entonces va a ser redondeado a 6. Entonces, si la incertidumbre de toda la operación se va a aproximar a una cifra significativa, la cual ahora quedaría con 6 metros, entonces el valor de esta operación va a quedar también entera, porque 6 es un entero ya. Entonces tendríamos 100 más menos 6 metros. ¿De acuerdo? Bien, ahí es la respuesta. Bien, ahora, en la parte siguiente, se desea calcular la aceleración de gravedad usando el péndulo simple, cuyo periodo está dado por t igual a 2pi raíz de L sobre g, donde la longitud del péndulo es una cantidad medida, ya está en metros, fíjese, está en metros, y el periodo que fue medido con un instrumento, reloj, cronómetro, tiene incertidumbre, en este caso es un ejemplo, ya, por si acaso, no siempre la incertidumbre de un reloj va a ser 0,004. Quizás esto informa que este 0,004 fue obtenido de un promedio, ¿ya? De un promedio, pero es poco usual que un instrumento de medida tenga incertidumbre de 0,004. ¿No? ¿Ya? Entonces, este periodo ha provenido luego de un cálculo. ¿Ya? Bien, vamos a ver aquí, 0,004 segundos y el valor del promedio, por decirlo así, 2,004 segundos. Queremos hallar G, entonces despejamos el G, el valor de aceleración de gravedad, sería periodo entre 2pi, todo eso al cuadrado, y hay que despejar. Ahora aquí sería g va a multiplicar, despejando nos queda g igual a 4pi cuadrado sobre t cuadrado. Ya está. La operación es 1 sobre t cuadrado y lo demás es constante. Hallamos g en base a los valores que tenemos. Primero hay que encontrar el valor aproximado de g, el mejor valor de g. Usamos los mejores valores para el periodo, que es 2,004. Entonces tenemos, según la operación, longitud y el periodo, aquí longitud, 9,92.
85 metros sobre segundo al cuadrado. Eso indicaría que el valor aproximado de G es ese valor. Ahora, pero falta la incertidumbre. La operación, fíjense, es 4pi cuadrado L longitud sobre el periodo al cuadrado. Entonces, la incertidumbre de G se calcula así. 4pi cuadrado es constante y esa no se considera dentro de la operación que vamos a hacer. Entonces, incertidumbre de G entre G raya. Eso se llama incertidumbre relativa de gravedad o aceleración de gravedad. Igual, incertidumbre relativa de longitud más 2 veces, porque el exponente del periodo es 2 veces la incertidumbre relativa del periodo. Todo esto multiplicado por G raya nos va a brindar la información de incertidumbre relativa de la gravedad. Perdón. Entonces, la incertidumbre de la gravedad queda expresado multiplicando toda la fracción que hemos encontrado por G raya y tenemos 0,04946. Este cálculo de incertidumbre de gravedad tiene muchas cifras significativas y es normal que resulte así. Entonces hay que buscar la aproximación ahora a una cifra significativa. Entonces, si aproximamos delta G o incertidumbre de gravedad a una cifra significativa, nos va a quedar 0,05. Y tenemos una cifra significativa, pero 2 decimales. Por lo tanto, el valor que hemos encontrado, el valor promedio o el valor probable, ¿ya? En este caso, es 9,93. Así quedaría. Bien. Y por último, para esta parte de la teoría que estamos haciendo, vamos a hablar de comparación. Comparación de un valor experimental con un valor bibliográfico. Un valor experimental es aquel valor que obtenemos en el laboratorio de física, cuando medimos, multiplicamos, operamos, promediamos. Pero un valor bibliográfico es aquel valor que nos sirve de referencia, valor teórico, valor de referencia. ¿Ya? En este caso, y generalmente está en los libros, el valor de referencia. Vamos a decir, el valor experimental ha sido obtenido ya sea por estimación externa o ya sea por estimación interna. Pero este valor que hemos encontrado tiene incertidumbre, brindando el valor máximo y el valor mínimo, el valor máximo y el valor mínimo. ¿Ya? Entonces, la región de incerteza, como dije antes o hace un momento atrás, representa la región de probabilidad donde se espera encontrar el valor, en este caso esperado, el valor teórico, ¿no? Ahí sí esperamos que se encuentre. Pero también hay una comparación a lo que quería comentarles. Si el valor esperado se ubica dentro de la región de incerteza, la incertidumbre que ha prevalecido, ¿ya? Más sería el error o de tipo de error accidental. Pero cuando el valor esperado teórico está fuera de la región de incerteza, el error que más ha preponderado, por decirlo así, o ha sobresalido más es el error sistemático. Y eso es lo que queremos evitar o reducir generalmente. Pero si hablamos de una discrepancia entre el valor teórico y el valor experimental, hay una diferencia de valores, vamos a decir, de comparación porcentual. Es el valor absoluto entre la diferencia o la discrepancia de valores con referencia al valor bibliográfico o valor referencial. Entonces tenemos el valor bibliográfico menos el valor experimental entre el valor bibliográfico. Todo esto puede ser negativo, es por eso que se considera valor absoluto, porque arriba hay una resta de valores por el 100%. Bien, amigos, entonces esto sería por ahora en lo que se refiere a la parte teórica de la práctica mediciones, ¿ya? Para el curso de física mecánica. Espero que nos haya quedado algunas ideas un poco más claras y los invito siempre a leer la guía de prácticas antes de desarrollar la parte experimental. Entonces, la primera sesión de práctica es la parte teórica. En la siguiente sesión de clase veremos la parte experimental para poder ya manipular la regla, ya manipular lo que llamaríamos el objeto geométrico para poder medir sus dimensiones y encontrar alguna propiedad física, en este caso el volumen quizás. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión de clases. Entonces, por este momento sería todo. Yo me despido deseándoles que tengan éxitos en sus estudios de vida universitaria. Ya vamos a encontrarnos luego de varias sesiones de clase, ya en momentos diferentes para explicar otros experimentos, otros temas que esperamos que sean de su interés. Todos nosotros estamos siempre llamados a buscar la mejora continua, ¿ya? Nadie es perfecto, sobre todo en física todas las mediciones no son perfectas, siempre va a haber incertidumbre.
y por eso es que buscamos minimizar los errores. Los errores nos enseñan a veces, y bueno, siempre yo creo nos enseñan, ¿no? Entonces, el hecho de que el error nos enseñe, pero también hay que tratar de evitarlos, reducirlos, minimizarlos. Ya no van a ser eliminados por completo, porque siempre va a haber incertidumbre. Bien, amigos, entonces, que les vaya bien. Nos veremos en otro momento, en otra clase. Hasta la próxima.